de esta joven precisamente para que se le resuelva este problema y ojalá este medio de comunicación sirva para que precisamente se tomen las decisiones correctas y esta joven pueda obtener esa idoneidad. Bien, tenemos ya con nosotros al dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez. También está con nosotros la licenciada Matilde Gómez, como todos los martes, que nos acompaña aquí en Noticias 180 Minutos. Don Saúl, gracias por aceptar nuestra invitación en el día de hoy. Y vamos a comenzar inmediatamente. Primero, ¿en qué sustenta Suntrac estos movimientos que se están desarrollando en el día de hoy para que la gente que desconoce el por qué lo entienda? Vamos a tratar de hacer todas las preguntas que podamos con respuestas lo más resumidas posibles y aprovechar el tiempo que tenemos en este momento. Adelante, don Saúl, bienvenido. Buenos días, Alvarado. Buenos días, Ana Matilde, a quienes te están escuchando y viendo por este medio. Agradezco la oportunidad de haber podido concertar esta entrevista. Y con relación a la pregunta, creo que vamos a responder de forma directa. Creo que todo el pueblo sabe lo que está pasando en Panamá. Esto no es un hecho nuevo. Como todos conocemos, desde el año pasado se llamó una mesa de escucha, que era realmente de sordos. 10 de 11 organizaciones plantearon en esa mesa que se llevó a cabo la Presidencia de la República retornar el sistema de pensiones al sistema de reparto puro, solidario, como se conoce en el mundo. Esto fundamentado en los estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo, por la Asociación Internacional de Seguridad Social, que indican que hay 3 décadas perdidas con relación al sistema privado de pensiones, que en síntesis es la reforma que ha impuesto Mulino en este país, Chapman y Dinomón, junto a los poderes bancarios y las administradoras de fondos de pensiones. Esta es una realidad, esto está sustentado. Allí se presentó en aquella ocasión en la presidencia nuestra propuesta con nuestro sustento técnico. En la Asamblea de Diputados estuvimos, no solo hicimos uso de la palabra cuando pudo haberse hecho, sino además se presentó, según la dinámica que se adquirió ahí, un proyecto de ley de más de 400 artículos y se logró sustentar ante la Comisión de Trabajo el último día antes que votaran, o el mismo día antes de la votación que cerrara la comisión, porque durante todo el periodo estuvimos exigiendo que se nos permitiera sustentar y eso no se hizo. Inicialmente esto es el elemento con el que se viene bregando, esto lo sabe todo el mundo, todo el país, y naturalmente sobre esta situación han ido concitándose otro tipo de temas, como la firma del memorándum de entendimiento, que tiene que ver con la violación de la soberanía nacional, que tiene que ver con la violación de la autodeterminación del pueblo panameño, que tiene que ver con la violación a los artículos de la Constitución 191, numeral 3, el 325, que es claro con relación al canal, la ampliación del canal, tercer huevo de esclusa, incluso temas de defensa. Y todo esto ha sido burlando, sin duda, al poder real del Estado, que es el pueblo panameño, y a eso le sumamos el tema de la imposición, que desde que llegó Mulino ha tenido la clara intención de abrir la mina que fue derrotada por este pueblo y que naturalmente aquí se está gobernando, a nuestro entender, sí, violando la Constitución y la ley, violando los derechos y garantías fundamentales. Y por eso el tema de que aquí tenemos un dictador suelo que ha pretendido de facto, es decir, simplemente desconocer lo que las normas mínimas establecen de convivencia pacífica en el Estado, porque hay una actitud de presentarse como prácticamente yo soy el Estado, yo soy el dueño de Panamá y yo hago con Panamá lo que me da la gana. Yo creo que eso es lo que tiene indignado a la mayoría de los panameños en estos momentos. Sí, don Saúl, pongamos ejemplos a la población panameña a juicio de los análisis que ustedes han hecho de lo que se aprobó
a nivel de la Asamblea y fue refrendado posteriormente por el presidente de la República como reformas a la Caja de Seguro Social. ¿Cómo va a quedar jubilándose el panameño que no entra en el programa solidario, que solo le quedan 7 años prácticamente de vida? Fíjese, este es la crónica de una muerte anunciada. En 2005, cuando Martín Torrijos aceptó la propuesta de Dino Mon a nombre de El CONEP y de Guillermo Chapman, que todos son protagonistas de esta nueva reforma, metió el primer zarpazo de liquidar el modelo de seguridad social que hasta ese momento estaba vigente en Panamá. Y me estoy refiriendo al de reparto, al de solidaridad, como también se le conoce. Ahora, descaradamente, Dino Mon e incluso Chapman han reconocido que esas pensiones que van a recibir quienes entraron en el sistema mixto están por debajo del 40%. ¿Qué es lo que dicen los estudios de las reformas hechas actualmente? Y no solo en Panamá. Este es un eje con el que el Banco Mundial impuso estas reformas en el mundo, y el propio Banco Mundial ha dejado de exigir a los países imponer esto. ¿Por qué razón? Porque aumenta la edad de jubilación, porque disminuye las pensiones, porque enriquece a las bancas y a las administradoras de fondos de pensiones, porque lo que se conoce como la gobernabilidad de los sistemas de seguridad social quedan en manos simplemente del aspecto financiero. Y todos estos sistemas quebraron en 2008, cuando se volvió el crack en Estados Unidos y en la Unión Europea con la crisis económica, porque todos estos recursos entran a los instrumentos bursátiles y ahí se perdieron. Entonces, ¿cómo queda el que va a ser jubilado después del año 2036, que es el año que se fijó para que entre a regir el nuevo sistema, perdón, 32, el año 2032, para que entre a regir el nuevo sistema? Bueno, ellos pueden verse reflejados inmediatamente en la pérdida del valor de las pensiones. Se habla de ahorros que no se pueden garantizar cuál es su tasa de reemplazo, porque así es como operan estos sistemas. Y además de ello, hay algo que se llama tabla de pensionamiento, que no solo indica los factores con los que las personas van a tener que jubilarse, sino además los años que se prolongan para poder alcanzar incluso más o menos el valor de hoy de las pensiones de quienes se están rigiendo. Con solo estos aspectos, la tabla de pensionamiento, la edad de jubilación, se subió y se bajó el valor de las pensiones. Y como dijera el propio Mulino, esta reforma era para salvar el sistema financiero. Y naturalmente la reforma que se ha hecho, eso es lo que perseguía, llevarse los fondos, y más de 1.000 millones van directo a la banca privada y el resto al Banco Nacional y a la Caja de Ahorro, que no hay ningún artículo que diga que a su vez esto no se lo puedan entregar a la empresa privada. Así que en esas condiciones es como se ha afectado a la población con relación a este régimen de pensiones que se ha impuesto. Ustedes, y voy a darle la palabra a la licenciada Ana Matilde, ustedes tienen dentro de su agenda algún plan B en caso de que se pueda dar una conversación entre el gobierno nacional y el SUNTRAC y las distintas organizaciones, en un plan B que nos pueda llevar por un camino de solución, porque en una negociación se trata de ganar. Ponemos ambos nuestras posiciones y buscamos un equilibrio. Ustedes son expertos en negociaciones, han negociado convenciones colectivas durante años y no es lo mismo con lo que salen que con lo que llegan. Entonces, en ese sentido, don Saúl Méndez, ¿hay algún plan B que pudiera marcar un equilibrio aquí? En su momento planteamos que era necesario parar esta discusión y que realmente se abrieran los cauces de poder discutir este tema. El solo hecho de unificar los sistemas, el mixto y el sistema solidario, según los cálculos hechos por la OIT, corrido en el programa de la OIT, solo unir esos elementos permiten prolongar el sistema hasta el año 44. Eso coincide con otros estudios que hicieron los actuarios de la propia caja y que indicaron lo mismo. Ese era el primer paso
que propusimos dar a efectos de poder sentar la posibilidad de una discusión serena, pausada, clara, con relación al régimen de seguridad social que estamos demandando quienes realmente van a utilizar ese sistema. Porque aquí hay quienes no necesitan ese sistema. Voy a citarlo, los empresarios. A pesar que de forma descarada se meten en el sistema y cobran pensiones, ellos no necesitan eso para vivir sus últimos años. Mientras que los trabajadoras del sector público o privado, de eso es de lo que va a vivir sus últimos años. Así que, en efecto, ese es un mecanismo que abría la posibilidad y puede abrir la posibilidad de salir del impasse en el que estamos para debatir integralmente, porque debo decir lo siguiente, aquí a pesar de que se ha utilizado el sistema de salud como consigna para mejorarlo en medio de la reforma, resulta ser que si usted revisa la ley aprobada, esa reforma no contempla de manera casi nula la posibilidad de mejorar el sistema. Y debemos recordar que el sistema que tiene la Caja de Seguro Social está compuesto por 4 sistemas: riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, administración y gestión y maternidad y enfermedad. Y cada uno de estos programas debe cumplir una razón social que está vinculada directamente a los trabajadores y su familia. Y lo que hemos presentado es una propuesta integral que pasa por los 4 programas. Eso no lo hace el gobierno. Así que esta es una materia que no cabe duda. Debe buscársele una salida, que es lo que hemos planteado, de manera tal que sea una ley que beneficie a los trabajadores, no que beneficie al sistema financiero. De eso no se trata en las pensiones. No hay un solo sistema de pensiones creado en el mundo que se creara para salvar el sistema financiero. Ana Matilde Gómez. Gracias, Álvaro. Buenos días, Saúl, Lisbeica y a todos los que nos escuchan. Saúl, yo creo que públicamente ya yo he manifestado mi criterio o mi postura respecto a las pensiones y también coincido contigo en la parte del daño que se le hace a la población que menos recursos tiene cuando el enfoque de las pensiones deja de ser solidario y cuando el enfoque es financiero y deja de verse como una herramienta para la distribución de la riqueza y para buscar la igualdad, etcétera. Todo eso ya yo también me he manifestado públicamente. Pero ahora resulta que estamos en una encrucijada porque, a ver, tú eres un hombre con una preparación, tienes una ideología clara, nosotros sabemos a qué atenernos contigo porque tú siempre has actuado de frente en el sentido de que tú no tratas de aparentar lo que no eres, ¿sí? Tienes tu ideología clara, tu formación, tu política, tu estructura, etcétera. Pero estamos en un gobierno de derecha y ya la ley está aprobada. Entonces estamos como en 2 extremos, entre lo que se propone en las calles y lo que propone un gobierno de derecha, que en efecto coincido contigo, tenemos un presidencialismo y este presidente con sus posturas lo ha exacerbado porque es autoritario, ¿sí? Y además de autoritario ha sido reiteradamente peyorativo cada vez que se refiere a la población en cualquier circunstancia que él puede nos golpea. Salvo al sector con el que él gobierna, que él ha dicho él es un gobierno empresarial y así evidentemente no se puede gobernar. Pero ahora estamos en un medio, una gran población que quiere paz, que quiere salir adelante, que comprende que quienes más están afectados con esta ley del Seguro Social, que son aquellos jóvenes que están entre 20 y 40 años, ninguno se va a jubilar antes que este gobierno se acabe, Saúl. Entonces, uno pensarías que la estrategia, yo me pregunto, la estrategia no es equivocada cuando tú dices huelga indefinida. Yo me pregunto, tenemos formación política los dos, indefinida sería si yo estoy dispuesto a tumbar el gobierno, pero si eso no es lo que yo quiero, lo indefinido, ¿a quién daña más? No va a ser al gobierno que tiene toda la fuerza y está dispuesto a usarla. Lo vemos en que en la mínima manifestación, la cantidad de bombas lacrimógenas y demás que se usa. O sea, ¿a dónde nos va a llevar esto? Si el gobierno está en una esquina y quienes reclaman en la calle están en otro extremo. ¿Dónde está ese punto de encuentro? Porque en el medio nos vamos a afectar todos. O sea, yo creo que tú eres consciente porque tú también tienes familiares y amigos y gente cercana que tiene que ir a una cita médica, los pacientes de cáncer. Yo en medio de las revueltas he tenido que ir con mi madre al Seguro Social y eso de las bombas, eso es una cosa espantosa en el hospital. Los viejitos todos se asustan,
es terrible, o sea, la situación es terrible. No voy a hablar de la parte económica, eso, yo no voy a caer en esa trampa, pero la parte humana, yo te pregunto, ¿esto a dónde nos va a llevar? Si aquí no va a haber un punto de quiebre en ninguno de los dos extremos, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, gracias, buenos días. Como todos, y como tú lo has indicado, todos tenemos una ideología, todos tenemos una formación y todos defendemos una postura. Y la mía es muy clara. Toda la vida he estado de parte del pueblo panameño, sus reivindicaciones, su lucha. Y creo que eso es lo que corresponde. En la medida que el pueblo toma conciencia de su realidad, va tomando de esa misma manera toda una serie de posiciones frente a lo que ocurre. Para nosotros, debo decirlo, y para mí en particular, nos ahorraríamos muchos problemas. Yo te puedo garantizar que si Suntra no hubiese entrado en la lucha de la minería, sus cuentas no estarían cerradas. Por ejemplo, si el Suntra no hubiera entrado en la discusión democrática de presentar propuestas, como se ha indicado aquí con relación al Seguro Social, no tuvieran por qué haber cerrado nuestras cuentas. Es decir, que hacer una huelga de carácter indefinido no es un deporte. Hacer una huelga no es un hobby. En realidad, quienes más sacrifican son los que están realizando esa huelga, porque estamos viendo todo lo que está ocurriendo. Estamos viendo que se están violando los derechos y garantías fundamentales de facto. De facto. Aquí, por ejemplo, cuando Mulino y Martinelli, con la asamblea que tenía, aprobaron la ley Carcelazo, la Corte declaró inconstitucional esa ley, o los artículos de la ley que penalizaban la protesta social. Hoy el Ministerio Público está encauzando a las personas que están protestando con tipos penales. Lo que ocurría con anterioridad es que una vez llega, como Parece que se fue la señal de Saúl. Sí. Se frició, no hemos tocado absolutamente nada. Sí, no, y él está en imagen, él está en pantalla, o sea que es su propia señal de internet. Que internet. La última conferencia, por ejemplo, refiriéndose a la Deus, donde indicaba que habían tomado infraganti a un alguien que estaba protestando y que ni siquiera lo pusieron a firmar. Entonces, aquí hay una deriva que está violándose la Constitución y la ley. ¿Qué quisiéramos? Que este problema no se diera. ¿Qué quisiéramos? Que se hubiese escuchado la posición mayoritaria democrática. Si tú llamaste a 11 organizaciones a la presidencia y 10 te dijeron queremos regresar al sistema solidario, porque no se presentó el proyecto con el sistema solidario. ¿No te parece ingenuo esperar un sistema solidario de un gobierno de derecha? Y pero es que definido como empresarial, o sea, esto es como pedirle peras al olmo. No. Yo no creo, porque fíjate que desde 1903 hasta aquí, los gobiernos han sido de derecha en Panamá, ¿cuál ha sido de izquierda? Esa es una realidad, indistintamente. Pero ha habido socialdemócratas y ha habido el periodo militar. Bueno, es que detrás de la democracia, detrás del liberalismo, siempre se esconden situaciones como, por ejemplo, eso que tú dices, no, el Ejecutivo este es un sistema presidencialista. Sí, pero puede ser, pero esto que está aquí en la Constitución, tú la conoces. Aquí hay derechos y garantías fundamentales. Entonces alguien puede ignorarla por un sistema presidencialista. Eso no cabe. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tú me dices que es de derecho? Violentándolo, gobierno tras gobierno, y tú sabes que la Constitución no le Por importa. supuesto, pero ¿y qué tenemos que hacer los ciudadanos? Ok, pero mi punto es, ¿a dónde nos va a llevar si nosotros no estamos dispuestos a tomarnos el poder? Entonces, si el pueblo no está dispuesto a tomarse el poder, ¿hasta dónde va a llegar? Porque los muertos no van a... Bueno, pero es que yo no sé de dónde sale la tesis, y creo que es propicia la pregunta para desmentir a quienes esgrimen la tesis de que la huelga, el objeto es tumbar al gobierno. En ninguna declaración de ninguno de los dirigentes se ha planteado tumbar al gobierno. Aquí, por ejemplo, cuando hemos hablado del tema de la firma del memorándum de entendimiento, hemos dicho que Mulino, y en efecto lo ha hecho, ha violado el artículo 191, numeral 3 de la Constitución Política. Y eso deriva al delito, como tú conoces perfectamente, de atentar contra la personalidad internacional del Estado, que debe ser perseguido penalmente. Y cuando nos referimos a esa firma, nos referimos al artículo 325, el análisis, y que corresponde a la investigación penal en función del artículo 425 del Código Penal. Entonces tú estás jugando con la regla del juego y te dicen, no, es que tú estás tumbando al gobierno.
El derecho a huelga es un derecho que está en el artículo 69 de la Constitución. Claro, el derecho a huelga, yo estoy muy clara del derecho a huelga y el derecho sindical. Incluso la OIT ha establecido el carácter de las huelgas que se realizan. Y todos los caracteres de huelga que se realizan dentro del marco que estamos hablando, que es con el que hemos iniciado esta huelga, nuestras demandas son reivindicativas. Entonces, ¿en qué parte del punto de pliego o en qué declaración, más allá de la denuncia que hemos hecho a Mulino públicamente y la reiteramos, ¿sí? El delito de vendepatria o de lesa patria, que significa, que es lo que significa atentar contra la personalidad internacional del Estado, o el de violar la Constitución, esas son las reglas del juego, o no son las reglas del juego. Entonces, ¿dónde está la supuesta conspiración para tumbar al gobierno? Y que la huelga es para tumbar al gobierno. Usted mencionó algo que estaba en mi lista de preguntas, y es el tema del cierre de las cuentas. El señor Cortizo, en su momento, sin una explicación al país, ni de él, ni realmente del banco, que se abstuvieron de hacerlo por reserva, procedió al cierre de las cuentas de Suntrack en la Caja de Ahorros. Posteriormente, llega el gobierno de José Raúl Molinos, y tengo entendido que ustedes se reunieron con el mismo José Raúl Mulino, o fue con algunos miembros de su equipo de trabajo, y se procedió a la apertura de las cuentas en el Banco Nacional de Panamá, como diciendo, lo que se hizo en el gobierno anterior fue una injusticia y no se apegó a la ley. Pero ahora el propio gobierno de Mulino procede a cerrarle la cuenta a Suntrack, echando para atrás lo que habían, la decisión que habían tomado. No, fíjate, Álvaro, yo creo que es interesante. Ni en la dictadura, ni de Torrijos, ni de Noriega, a los empresarios les cerraron cuenta de sus empresas personales, etcétera. Nunca se había utilizado el sistema financiero para perseguirte políticamente. Eso lo empezó Cortizo. Y cuando cerraron las cuentas, hubo una operación que en el análisis lo derivamos de la guerra de nueva generación. Y no solo la guerra de la UMA, sino el poder mediático, que también hemos cuestionado muchas veces. Se le filtra la información a la Estrella de Panamá. Las cuentas las cierran el 13. El 15 de noviembre del año 2023, la Estrella titula Cierra de cuentas de Suntrack, presunto movimiento de recursos del terrorismo. Un titular. Y además dice que altas fuentes del gobierno. Esa es esa operación, y con eso se trata de satanizar a Suntrack en todo el morbo que han creado de las finanzas de Suntrack, porque Suntrack es autofinanciable. La plata que posee Suntrack viene de la fuente más lícita que existe, que es el trabajo humano. Es decir, el trabajo humano en el sistema capitalista es el que paga el salario, genera la ganancia y paga la renta. Y en ese sentido, los recursos de Suntrack, en efecto, fueron congelados allí. Pero como la denuncia fue durante noviembre y diciembre que no había ni siquiera proceso, entonces en enero del 2024, utilizando a la UAF, presentaron una denuncia al Ministerio Público y la Fiscalía de Crimen Organizado abre una investigación. Wow. Como esta investigación va en curso, ella abrió una investigación, y como la investigación iba en curso, y por lo general cuando esa investigación se abre, eso es un secreto incluso para quien está siendo afectado con la investigación, nosotros logramos la información y nos metimos en el proceso. Y probamos centavo a centavo que los recursos de Suntrack son legítimos. Ayer yo escuchaba a Jacqueline Muñoz, actual ministra de Trabajo, decir que porque estamos cobrando cuotas, o si nos pagan cuotas en efectivo, se lava de dinero. Esta señora es terrible. Anuncio que la voy a querellar penalmente hoy. Porque este problema que estamos teniendo los panameños es que aquí se están pasando por donde mejor quieren la Constitución y la ley.
La Sí, conversación con Mulino se dio en julio. Ella lo dijo antes que diga lo de Mulino. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral decidió frenar el pago en efectivo de la cuota sindical descontada a los trabajadores del Suntrack al advertir que esta modalidad podría facilitar el blanqueo de capitales. Contratistas deberán consignar cuota sindical ante el Ministerio mediante cheque certificado. Eso lo dijo ella. Sí, ya, como te digo, la decisión de los bancos, Saúl, eso, no hay instancias internacionales a las que recurrir con respecto a eso. Sí, él iba a hablar de la reunión con Mulino. Voy con Mulino y te respondo eso. Fíjate. La reunión se dio con Mulino el 17 de julio, creo. Algo así, 23, 17. Allí cuando nos sentamos, estaba el ministro de Seguridad Pública, Fran Ábrego. Estaba el director del Banco Nacional, el señor Carrizo. Y si mal no recuerdo, la ministra de Trabajo y el ministro de la Presidencia, creo. No estoy seguro. Ese es el último que mencioné. Y por mi parte estaba Genaro López, mi persona, y uno de los abogados nuestros, Vargas. Y la primera sentada fue, no, lo que pasa es que a veces obligan a uno a hacer cosas como esa, que está mal, pero que se hace. O sea, una amenaza. Y después de la discusión, Carrizo específicamente empezó a hablar, bueno, porque ustedes hablan de derecho, etcétera, pero que lo cierre, no sé qué, no sé cuánto. Yo, mira, escucha lo que yo te voy a decir. Si tú crees que nosotros vinimos aquí a arrodillarnos y doblegarnos para que tú no digas qué va a pasar con nuestra plata, porque es nuestra y es lícita, deja la cuenta cerrada. Porque aquí nadie va a venir a arrodillarse porque se está actuando de facto y entonces resulta ser que tú tienes que arrodillarte para que tu plata, que es legal, pueda entrar al sistema financiero. Bueno, se abrió la cuenta restringida. Es decir, los bancos, y en este caso el Banco Nacional, dice, bueno, deposita toda tu plata allí, mandan una carta después de la reunión, de la orden que le dio Mulino de que rehabilitaran la cuenta. Manda toda la plata tuya aquí. Y después te decimos cuáles son los términos y condiciones. Obviamente, frente a una carta como esa, dijimos, ¿cómo manda toda nuestra plata sin saber los términos? Cuando mandaron los términos y condiciones, tú no podías pagar en cheque, ni recibir cheque, tú no, te daban una CH, bueno, todas las restricciones habían por ahí, como si tú tuvieras intervenido judicialmente. Y así se empezó a operar. La cuenta se cierra el 12 de febrero, notificado el 14 de febrero el asunto, ¿verdad?, del Banco Nacional de este año, por los incidentes que se dan en el Hospital del Niño. Incidentes que debo decir provocados por el gobierno y que ahora, después, quizás más adelante podré tener la posibilidad de desarrollar por qué estoy diciendo eso. Entonces, el defensor del pueblo abrió una investigación en Panamá con relación a este tema desde el periodo Cortizo. Y como cambió el gobierno, también vinculó al actual gobierno. Y les digo, ustedes tienen que abrir la cuenta porque hay vulneración de derechos humanos a Suntra y a los miembros de Suntra. Pero como el defensor del pueblo lo que hace son recomendaciones, le dice al Ministerio de Trabajo, usted tiene que jugar su papel. Le dice a la superintendencia de banco igual. Y al banco, cada hora dice, ábranle la cuenta a Suntra. Ya ustedes saben por dónde ellos se han pasado esa decisión. Recientemente, a inicio del mes de abril, la Comisión de Libertad Sindical de la OIT recomienda al Consejo de Administración de la OIT, que es el órgano de gobierno tripartito, de que en efecto, en su resumen, porque es bastante largo el análisis, en su resumen dice, aquí hay una vulneración de la libertad de derecho. Le decimos al gobierno que tiene que abrir las cuentas y dejarlo operar libremente, como debe ser. Y si hay una situación, pues que sea a nivel judicial, que se ventile, porque en el expediente ventilado de la Comisión de Libertad Sindical no hay ninguna prueba que conste judicialmente que estamos siendo investigados y procesados por nuestras cuentas. ¿Cuál es el modo operando de Jacqueline, Mulino y compañía? Ahora ella hace una resolución ministerial. ¿Por qué? Porque ellos pretenden violar la Constitución, violar el convenio 87 y el 98, que son parte del bloque de la constitucionalidad que habla de autonomía, que los sindicatos deben manejar sus recursos libremente, sin injerencia de gobierno, sin injerencia de patronos.
Y en ese sentido ahora, violando la Constitución y el Código de Trabajo que dicen, y el convenio colectivo que ley entre las partes, que dicen que los descuentos tienen que entregarse a Suntra, ella se saca esto para decirle a los empresarios que la plata que es de Suntra se la mandan al Ministerio de Trabajo. Este es un robo descarado. Pero además de eso, una violación flagrante a la Constitución, a el Código de Trabajo, a los convenios 87 y 98 de libertad sindical, a la convención colectiva. Y de allí se deriva la situación que se está planteando. Creo que he podido narrar cuáles son las situaciones que tiene Suntra en este momento. No cabe un amparo, Saúl. Estamos trabajando sobre los amparos, para eso lo vamos a presentar. Y vamos a presentar querellas criminales también, porque aquí hay clara actuación. Internacionalmente, ¿qué respaldo tienen la libertad sindical? Ya ha habido pronunciamientos. Sí, pero más... La OIT, la Comisión de Libertad Sindical de OIT, se acaba de pronunciar a inicio de este mes, indicándole al gobierno que tiene que abrir la cuenta de Zoom. Y el siguiente paso, sí, porque ya sabemos que no le hicieron caso a esto. Ok, ahora, en junio, es la conferencia internacional, la asamblea de la OIT. Allí vamos a presentar que Panamá aparezca en la lista de los países violadores de la libertad sindical. Fíjate, a esta altura, los representantes para ir a OIT no han sido nombrados según el 1066, que corresponde a CONATO y CONUSI. No se han nombrado. ¿Por qué? Porque ellos van a nombrar seguramente títeres que puedan mandar para allá a nombre de los trabajadores que no representan a los trabajadores. ¿Usted va para allá? Sin embargo, nuestras organizaciones internacionales acreditan nuestras delegaciones para ir allá, a la OIT, para que Panamá aparezca en la lista de violadores de los derechos de la libertad sindical. Pero hay otro mecanismo que existe, que estamos explorando, el de la OCDE, y que vamos a explorar otras herramientas de carácter internacional para hacer valer el fallo que dio la Comisión de Libertad Sindical, en efecto, frente a este problema, que se ha agravado, porque ahora no solo cerraron, la cuenta de la Caja de Ahorro se mantuvieron cerrada todo este tiempo, la cuenta del Banco Nacional la cerraron desde febrero, cuentas en bancos privados que estaban restringidas, no dejaban depositar, pero por lo menos dejaban fluir el recurso que ahí estaba, que era poco además, pero que ahí estaba, también cerraron. Cerraron Multibank, Banco General, Banismo, es decir, cerraron todas las cuentas. Y si ustedes escucharon, al autoritario de Murino dice, no tienen sus recursos y no lo van a tener. Espérate, las cerraron, pero tú no las puedes retirar. No las puedes, o sea, porque si estás cerrando... Si a mí me dan un cheque, Ana Matilde, y yo lo llevo a un banco y no puedo abrir una cuenta... Pero es que lo demás puede ser hasta una apropiación indebida. Me acabas de sorprender con lo que me estás diciendo, porque, o sea, cerrarlo sin una orden judicial, pero no darte los... orden judicial, los bancos que... los fondos, aquí hay, no sé sobre qué... juicios sumarios. Pues, ¿por qué no los demandan? Pues, ¿por qué no demandan? No, es que te acabo de explicar que sí hemos demandado. Tenemos demandas penales y civiles, ¿sí? Tanto en juzgados civiles como en la sala tercera de la Corte, y estamos pasando a presentar querellas criminales. Hoy a las 10 vamos a presentar querellas criminales. ¿Pero qué es lo que te estoy diciendo? Pero mañana puede ser cualquiera. No, es que esto es para cualquiera. Esto... Oiga, usted va para... Esto no solo es para Suntra, advierto. Si Saúl Méndez va a un banco a pedir que le abran una cuenta, nadie se la abre. Nadie se la abre. Ni a Saúl. Y así le pasa a gran parte de los miembros de la Junta Directiva de Suntra. Es decir, que esto se fue a terrenos personales. O sea, usted no puede, sus cuentas bancarias, las de Saúl Méndez, también están bloquedas. La de la Caja ahora la cerraron. La única que tengo hasta ahora es de un banco privado. No voy a mencionar su nombre, no vaya a ser que me lo cierre. Sí. Pero me la restringieron. Después voy allá y me dicen en una conversación, bueno, lo que pasa es que no queremos que deposite aquí la plata de Suntra, porque ¿cómo va a depositar yo la plata de Suntra si la plata mía es mía, la que es mía, y la de Suntra es de Suntra? Bueno, eso se aclaró, no hubo problema. ¿Usted va para la OIT, señor Méndez? Es lo más seguro, es lo más seguro. Es lo más seguro que vayamos. Le recomiendo que se tome una foto cuando va, y un video cuando va montando al avión y diga que va porque usted sabe que cada vez que usted se monta un avión... Tendría que hacerlo cada vez que me toca salir del país. Yo soy presidente adjunto para que lo aclare, de la Internacional de la Construcción y la Madera. Madera. Un alboroto aquí
Y Claro mira, que ustedes mira son- lo Y que yo- aprovecho para mira lo explicar, que yo quiero decir respecto a aprovecho para explicar la salida del país. Yo soy presidente adjunto de un sindicato de más de 13 millones de miembros en todo el mundo, con representación en los 5 continentes. Suntrax, que es lo que yo represento en la Internacional de la Construcción y la Madera, asiste a congresos, conferencias que se realizan en distintas partes. Entre ellas, la reunión que tenemos como directiva, que llamamos Presidium Global, que se realizan en Ginebra, pues la sede nuestra está en Ginebra, la sede principal, que realizamos allí los miembros de la directiva, y la hacemos 2 veces al año. Además de la conferencia internacional a la que nos asistimos con alguna regularidad. Así que, en efecto, esto no es nuevo, pero como digo, la guerra contra Suntra es una guerra que está combinada con distintas aristas, incluyendo la guerra mediática. Si yo salgo del país, ¿cuántos panameños salen? No sé cuántos. Pero si salgo yo, entonces hacen todo un alboroto, como ocurrió en febrero. Bueno, eso es parte de lo que hay que vivir y no tenemos miedo a ello tampoco. Oiga, otra cosa que vi, auditorías por parte del Ministerio del Trabajo a los fondos sindicales. Fíjese, hay dos situaciones aquí. Primero, Mulino. Creo que la conferencia fue el 13 de febrero, estando casualmente yo en Suiza en ese momento, que adicionamos a la queja de la OIT, los problemas que se estaban dando desde el 12 de febrero y demás. Dice Mulino, porque aquí esto es increíble. He dado orden para que todas las instituciones que dan plata a Suntra, aquí ninguna institución le da plata a Suntra, ni una sola. Suntra es autosuficiente, autofinanciable. Y he ordenado auditoría. Ni él ni nadie puede ordenar auditoría en las finanzas de Suntra, porque las finanzas de Suntra no son públicas. Es de una organización social de trabajadores que tiene la autonomía de manejar sus recursos dentro del parámetro legal, como se ha manejado toda la vida, y que no había problema hasta el 2023, y ahora, en el 2025, que han cerrado la cuenta. Mientras tanto, usted puede buscar referencias donde usted quiera. Proveedores, bancos, nunca le hemos debido a nadie un centavo que no hayamos pagado. Concretamente, entonces, indican eso. Pero además, dice Mulino en su conferencia que él había ordenado no entregar los recursos del 5% de educación. ¿A quiénes le entregan esos recursos? Esos recursos se distribuyen, hay un decreto que distribuye eso. Empresarios, organizaciones sociales, de trabajadores, el mismo IPEL, entre otros. Y resulta ser que él dice que no le entreguen a los sindicatos, a las centrales obreras. Y allí, a pesar que hay un resuelto que establece la Comisión de de manejo del 5% de educación, donde hay representación del ministerio, donde hay representación de los trabajadores y de los empleadores, a los que no le están entregando es a las organizaciones de trabajadores. Pero todo esto está lleno, a mi entender, de esa deriva autoritaria de desconocer los derechos y garantías que, reitero, establece la Constitución Política de la República, que establece la ley. Si buscamos en la Constitución, dice que quienes dan formación sindical es el Estado y los sindicatos. Y resulta ser que aquí hay otra gran situación, que todo esto con carácter ideológico, político, hace daño. No, porque están usando nuestros recursos. Oye, si yo saco mi talonario de pago y lo muestro, y cada trabajador de este país, sector público y privado, saca su talonario, y lo estoy invitando a leerlo. Ahí dice, entre otros descuentos, seguro educativo. Eso sale de nuestro bolsillo. Como sale la cuota obrera, como sale el impuesto sobre la renta. Porque tú escuchas hablar a Mulino como si esa es la plata de él. Y resulta ser que esa es la plata de nosotros que nos descuentan de nuestros salarios también. Pero que tienen secuestrada, en este caso que estoy hablando, de las organizaciones sindicales, entiéndase las centrales obreras en Panamá. Ustedes no reciben nada del seguro educativo, educativo, don Saúl. Ustedes no reciben nada del seguro educativo.
Fíjese, ONUCI se fundó en el año 98, tiene más de 20 años. Desde ese periodo, más o menos, cuando se fundó la Confederación Nacional de Unidades Sindicales Independientes, los recursos del seguro educativo llegan a la Confederación Nacional de Unidades Sindicales Independientes. Quiero reiterarlo, Suntra no recibe fondos del gobierno. De ninguna institución del gobierno Suntra recibe fondos. Por eso es que cuando levantan toda esta algarabía, ¿sí?, finalmente no pueden probar lo que no es cierto. Y lo que no es cierto es que los recursos de Suntra ni son del gobierno ni son ilícitos. Son totalmente ilícitos. Acabo de decir que cuando abrieron la investigación en la Fiscalía de Crimen Organizado, la archivaron provisionalmente, que ese es otro de los problemas que queda aquí con el Código Penal actual, ¿no?, el sistema penal acusatorio y el Código Penal en su conjunto, con el procedimiento penal. Porque te archivan, con el sistema anterior te archivaban provisionalmente a los 5 años, se acabó la historia, no hay nueva prueba, cierra el expediente, ahora queda como un limbo eso. Así que bueno, es parte de lo que hay que ver, pero esa denuncia que se hizo fue falsa y la hicieron las estructuras del Estado, la UAF. Después del cierre de las cuentas de noviembre del 2023, presentan una denuncia en 2024, en enero, y nosotros entramos al expediente y probamos lo que es nuestro, porque cuando se quiere hablar de lavado de dinero, cuando se quiere hablar de recursos provenientes del narcotráfico, tráfico humano, tráfico de armas, proliferación de armas de destrucción masiva, eso tiene un delito precedente. Y es que esos recursos son ilícitos y llegan a la banca para lavarlo. Los recursos de Suntra, reitero, provienen del trabajo que pagamos de nuestro salario, el 2% de nuestro salario en cuota sindical. Por eso es que ellos no pueden probar otra cosa. No, que lo financia Chávez, que lo financia Venezuela, Nicaragua, Cuba. Pero ¿por qué no lo prueban? Si es así, ¿por qué? Eso siempre lo dicen y nunca lo prueban. Oiga, porque no pueden probar lo que no es cierto. Escuché declaraciones del secretario de Defensa de los Estados Unidos recientemente, creo que fue el fin de semana, no sé si usted las escuchó, donde hablaba del clima, de desasosiego, de inseguridad, el caos pareciera que hay en Panamá y que está siendo financiado por la Embajada de la República Popular China, y esto pareciera que es contra ustedes. O el irrespeto cuando dijo que se olía el comunismo en Panamá. Exactamente. Porque el tipo no para. La verdad que tuvo un episodio triste de la vida nacional. Muy triste. Porque usted escucha a este señor decir todo lo que quiera. Y yo escucho a Molina decir, me muerdo la lengua porque cuando se trata de ellos, y aquí a los panameños le dice lo que le da la gana. Esto es una vergüenza nacional lo que estamos teniendo. Aquí mismo en la cara de Molino y de Fran Ábrego, que son los que firmaron toda esa basura que firmaron, pues esto es basura realmente cuando se vio la soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo. El tipo le llama patria trasera al país y nadie defiende nada. El tipo va, se sienta al lado de su presidente y le dice, no, ya recuperamos el canal, vamos a pasar gratis por allí. Y te manda saludos el presidente que te admira mucho, refiriéndose a Molino Astrón. Y después le hacen una entrevista donde él fue presentador, y ahí fue donde fue por primera vez que lo escuché. El comunismo solía en todos lados, en Panamá, y que en efecto la embajada china, no sé qué, los chinos, no sé cuánto. Y a mí no me extrañaría que la posición que adoptan los norteamericanos está concatenada con Molino. Porque ustedes escucharon decir a Molino que el problema es que el comunismo en Panamá, los comunistas en Panamá, que si no quieren estar aquí, que se vayan para Cuba o Venezuela. Es el mismo discurso. Es el mismo discurso. Entonces, todo indica que con la firma de ese acuerdo, aquí llegaron expedientes, y aquí tengo tu expediente, mira, hubo un viaje a Costa Rica, trajeron plata ahí, ya tú sabes con quién tú fuiste, parte de las versiones, al otro, mira, en Dariega había bastantes armas que pasaban por ahí en venta, etcétera. Y entonces firman y pareciera ser
que de lo que se trata es ahora que ese lenguaje está unificado. El de Mulino aquí con el de Pete Hegseth, el secretario de Defensa. Y ya ustedes vieron lo que dijo Trump. Para Trump, el tema de los buques de guerra ya está superado. Y en realidad, fíjense, nosotros hemos debatido aquí sobre el memorándum de entendimiento o la versión que nos enseñaron en español, que está firmado. Pero ¿y qué fue lo que firmó Icaza y Catimbala Vázquez con el almirante tal y otros memorándum que se firmaron que este país no conoce? ¿Dónde está eso? ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Entonces, ¿de qué se trata este país? Nosotros tenemos un rey. ¿Qué tenemos? El Estado soy yo. ¿Quién era que decía eso? Felipe, no recuerdo cuál de los monarcas decía eso. O sea, oiga, ¿hasta cuándo es esto? Ya para cerrar, acciones a partir de hoy. Ya lo de ayer pasó. ¿Qué va a pasar con esta huelga indefinida por parte del Suntra? ¿Qué más va a pasar? Ya ayer hubo cierres en diferentes lugares del país, no solamente en la capital, para que la gente esté al tanto de lo que está pasando. Para hoy, la gente de Sal de las Redes ha hecho un llamado a una protesta en horas de la tarde, una caminata desde la cinta costera. Así que lo escuchamos con Saúl. Fíjese, las huelgas están declaradas y se están ejecutando en este momento de carácter indefinido. A pesar de toda la amenaza, policía, detenidos, procesados penalmente. Ya, por ejemplo, con estos 11 compañeros que están siendo procesados, Suntra está llegando casi a 100 personas procesadas judicialmente. Y todo esto, y aquí es donde nosotros requerimos realmente en Panamá hacer algo. Y ahí sí que hay que discutir de fondo. Nosotros hemos propuesto una constituyente ordinaria hace mucho tiempo, pero es que lo que se llama la institucionalidad está corroída de tal manera que esto en realidad es una vergüenza lo que ocurre. El Ministerio Público hoy está actuando de la siguiente forma. Primero, le corresponde a los fiscales personales, depende de dónde sea el hecho, calificar los hechos. ¿Quién lo está haciendo? La Policía Nacional. La Policía Nacional dice, no, tú te vas para el juez de paz, tú vas al Ministerio Público. Ayer, en el caso de los compañeros que están siendo procesados penalmente, que fueron unos trabajadores en la planta Centenario, le habían derivado carpetillas o carpetas hacia el juez de paz. Los abogados van hacia el juez de paz y resulta ser que cuando llegan ya dicen, no, ellos no están aquí. Lo habían derivado para la fiscalías en Chorrera, creo que hay un grupo. En el caso de los compañeros Martínez y Maxwell, que esto fue para acá, para el lado de uno para la Transísmica, otro para San Francisco, se había planteado lo mismo, ¿no? Esto va para Juez de Paz, pero te lo plantea el oficial ese que está ahí en el cuartel y después lo derivan hacia el Ministerio Público. En el caso de los docentes, escuché la misma denuncia ayer. Entonces yo me pregunto, ¿quién está manejando el Ministerio Público? ¿El procurador o Mulino? Y si sobre la base de eso que llaman presidencialismo, eso es correcto, si ya los derechos y garantías fundamentales no existen. Yo me pregunto si eso es correcto. Yo me pregunto si esto que llaman Constitución aquí, que han violado, y estoy de acuerdo que la violan a cada rato, en el artículo 17, establece que tú no puedes ser, es decir, tú no puedes ser perseguido por religión, ideología, política. El 19. El 19, correcto, el 19. Si eso ya no existe, si ahora, porque a ti te toman una protesta y Mulino dice que es un delito penal, entonces los fiscales te tienen que procesar penalmente. Porque eso fue lo que dijo de la Deos en Colón. Lo agarraron infraganti, cerrando calles. Entonces, ¿quién está mandando? ¿Quién está administrando justicia en Panamá? Mulino. Él tiene los 3 poderes del Estado. Entonces, si eso es así, en efecto, nosotros estamos frente a una dictadura. Y fíjate, Álvaro, yo te estaba escuchando cuando empezaste, antes que nos conectaran,
que tú hacías comparaciones. Dices, bueno, por lo menos yo aquí todavía hablo, sí, pero tú por ahora hablas, porque cuando van violando las garantías y derechos de unos, nada dice que la tuya tampoco no la van a violar, porque aquí, si amparados en que alguien que llega al solio presidencial puede hacer lo que le da la gana, como le da la gana, entonces habrá que apagar la luz y Pero cerrar. además el derecho humano a la libertad de expresión implica que uno no tenga consecuencias por lo que dice, Sí, que claro, no eso sí. necesariamente es la detención, y tú sabes, Bueno, lo vivimos todo el tiempo, empiezan las cuentas esas pagadas, a veces hasta con fondos públicos, de gente pagada para atacar. No, y a mí una fiscal la semana pasada ordenó que entraran a mi IP para investigar una entrevista. bueno, la Cuando pregunta lo que tenía que hacer era bajar la entrevista o pedirla a través de la SEP, pero ¡Qué querían entrar a locura! mi IP. Bueno, ajá. y bueno, Bueno, ¿y por qué? Porque yo te escuché denunciar que como hay ministro de Estado, específicamente Hacha, metido en el negocio ese, entonces se está maniobrando. Es decir, el Ejecutivo manda al Ministerio Público. Eso es lo que está pasando. Y nosotros tenemos que aceptar eso porque hay un gobierno de ultraderecha. No, nosotros la tenemos que situación defender lo es poco que muy tenemos. crítica. Y mira lo que a mí me preocupa, que yo creo que el Cerramos ya. gobierno no está calibrando, no está tomando en cuenta que los países europeos respetan mucho la libertad sindical. Y en Europa no nos van a sacar de ninguna lista gris o de ningún tipo de lista discriminatoria si nosotros no respetamos la libertad sindical, y lo que está pasando con los fondos de Suntrack es muy delicado. Ahora a la gente no le importa porque es Suntrack y dice, esos son unos revoltosos y no sé qué, papá. Esa forma peyorativa, esa descalificación en la que nos han ido llevando, porque es parte del trabajo de dividir esta sociedad, no nos está haciendo ver que ese es un derecho Sí. que se le podría vulnerar a cualquiera en el sistema bancario. Y nada más termino diciéndole a Saúl que era Luis XIV el que Luis dijo XIV, en sí, el fue Luis Parlamento XIV, de el Estado París, civil. dicen que es apócrifa, pero en el Parlamento de París en 1635 que dijo, el Estado soy yo. Bueno, gracias, Saúl. Y Gracias seguimos, por la entonces, oportunidad. estamos a la orden aquí en Cómo no, Noticias 180 gracias. Minutos. Bien, seguimos. Vamos ahora a